Les damos la bienvenida al podcast 148 de Crónicas Gumba. Con ustedes, Víctor Dalos. A mí me encuentran @GumbaVictor y conmigo César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. César hoy nos trae Code Vein, un juego de acción. Bueno, ya ahorita nos explica. ¿Qué nos quedamos escuchando? Vamos a escuchar una canción que se llama Colossus. Recuerden que nos encuentran en @crónicasgumba en las redes que tengan. Les agradecemos mucho que nos compartan, y en la página de internet www.cronicasgumba.com, en donde están estos podcasts y varios artículos o reseñas de juegos retro o independientes. Como les anticipábamos, César nos trae hoy siempre ha tenido como el cliché, el apodo de ¿cómo se llama? Dark Souls de waifus, Dark Souls de anime. Tiene como 3 o 4 apodos diferentes, pero esencialmente sí, es un juego de acción y rol en tercera persona que está fuertemente influenciado por la franquicia de Dark Souls y tiene un marcado estilo anime. Ok, entonces, estas inspiraciones de Souls no son nuevas. Nos contaba, de hecho, usted nos trajo también hace algún tiempo un juego, pero que estaba más, digamos que en la vena o en la línea de los juegos de disparos. En esta ocasión vamos con Hack and Slash. ¿Qué tipo de juego es? ¿Quién lo publicó? Bueno, aunque esto es de Namco Bandai, que no hay cómo ignorarlo. Sí, el juego salió en PlayStation 4, Xbox One y PC el 27 de septiembre del 2019. Como menciona Víctor, es un juego que fue publicado por Bandai Namco, que prácticamente se especialistan en todo lo que tiene que ver con anime y series de ese estilo. Tienen de hecho licencias de anime muy importantes como los de Naruto y el de Dragon Ball. Y fue desarrollado por un estudio que se llama Shift Incorporated. La verdad fue bastante complicado en conseguir información porque este es uno de esos estudios bien oscuros de Japón. No porque hayan trabajado en juegos muy desconocidos, sino porque son como muy cerrados, son muy de ese estilo de estudio japonés que no habla con nadie por fuera. Siempre todas las comunicaciones y las charlas y los diálogos se los encargan a la empresa que les está publicando el juego, que en esta ocasión pues es Bandai Namco, pero no es la única con la que han trabajado. Voy a hablarles igual un poquito de ellos. Eh, para empezar, no sé si todavía estén activos. En teoría sí, y ya les explico por qué. Pero la compañía fue fundada entre 1997 y 1998. Ellos constantemente trabajan para empresas más grandes o en colaboraciones con otros equipos de esas empresas grandes para completar algún juego en los que ellos estén trabajando. Han desarrollado títulos que han sido publicados por Sony, Capcom y de manera más reciente Bandai Namco. Con estos últimos fueron los que encontraron como un gran reconocimiento en Japón hacia el año 2010, cuando crearon una franquicia que se llama God Eater. Este es un juego que es muy parecido a Monster Hunter, pero con suficientes cambios como para sobresalir, como para destacar como un título diferente y también con un marcado estilo anime, que es un poquito curioso porque Monster Hunter también es japonés, pero no tiene para nada ese estilo. También, pues, para esa misma franquicia sacaron varias secuelas. El juego original de God Eater era para PS Vita, PSP, no, bueno, 2010 debía ser para PSP. Pero pues eso lograron sacar varias secuelas y también salir para varias plataformas. Sin embargo, la propiedad intelectual es de Bandai Namco, no es de Shift como tal. Finalmente, en el 2017 anunciaron Code Vein, o como muchos lo llaman, el Anime Souls,
El título fue retrasado por un año, finalmente se lanzó en el 2019, ellos querían lanzarlo en el 2018 y esa es otra de las características de esta empresa. Ellos son muy dados a que anuncian un juego más o menos faltando 12 meses para su lanzamiento, por eso también es un poquito difícil saber en qué están trabajando en este momento. Su última participación acreditada dentro de un juego fue que trabajaron en el modelado de algunos personajes para Pokémon Arceus, publicado por Nintendo, y estuvieron haciendo contratación de personal en abril del 2021 para un nuevo proyecto. Ahora, otra de las razones por las que no sé si están realmente trabajando en un nuevo proyecto fue que más o menos a mediados del 2022, una parte del equipo en cabeza del desarrollador Toshiyuki Yasui montó una compañía aparte. Y se llevó pues varios empleados de tiempo atrás, de esos que trabajaron en el God Eater original, y están trabajando ellos sobre dos proyectos nuevos. Entonces la verdad es difícil saber cuál es el estado actual de Shift. Ellos tenían más de 200 empleados, ni idea cuántos se separaron en este cisma que se generó en el 2022, y pues no tengo más información en este momento acerca de esa compañía que fue la que desarrolló este título Code Vein. Ok, entonces me nombrabas God Eater y ya de esa franquicia hay 3 juegos y por ahí había rumores de un cuarto, pero entonces ¿este viene siendo ese cuarto juego? Pues, se sale del género, entiendo que es diferente, pero la historia de God Eater sí iba como uno después de otro. Es una historia por allá de unos monstruos que invaden el mundo y que así como en el tipo Monster Hunter hay que irlos a cazar y se supone que los guerreros que van y lo cazan son como algunas modificaciones genéticas o algo así. Estoy hablando de God Eater. ¿Este tiene algo que ver ahí? Es decir, ¿sigue esa historia? Absolutamente nada. ¿No? Ok. No tiene absolutamente nada que ver con God Eater. Esta es una historia completamente separada, aparte. Digamos que en algunas partes podría decir, oye, como que aquí hay elementos y aquí y allá, incluso hay un crossover en uno de los personajes de este juego, lo pasaron para el otro juego, una cosa por el estilo, pero en tal como tal la historia, la trama, no tiene absolutamente nada que ver. Y a diferencia de los juegos de Dark Souls, aquí sí es muy importante y está contada directamente dentro del juego. Porque digamos que los juegos, para los que están familiarizados con los de Dark Souls, el juego como tal, historia, tiene muy poquita. Lo que tiene es como mucho trasfondo. Mucho contexto. Exactamente. Aquí no, aquí sí tenemos trama. Pero la parte complicada es que no se las puedo explicar mucho porque parte del encanto de la misma es descubrir qué pasó antes con el mundo, y pues el tema es que eso se hace también a medida que avanzamos en el juego. Entonces, si les cuento qué pasó antes, como para darles contexto, me estoy tirando parte de la trama que es, oiga, dentro del juego, averiguar qué fue lo que pasó antes, por qué estamos en la situación que estamos. Entonces, les voy a hacer un poquito vago en ese aspecto, pero pues igual les voy a tratar de contar cuál es como nuestra motivación básica. Entonces, para empezar, nuestro personaje no es armado, o sea, mejor dicho, es construido por nosotros mismos, no es un personaje preconstruido. ¿Listo? No tenemos nombre, le podemos poner... Exactamente. Es decir, nosotros personalizamos si es hombre, mujer, aparte de la clase. Sí, pero la clase funciona diferente. Eso vendría después, eso ya lo menciono entre la jugabilidad. Aquí lo importante es que pues el personaje lo creamos nosotros de cero. Lo único que sabemos allá al principio es que tenemos algo muy especial, pero no sabemos exactamente qué, porque lo que sucede es que podemos utilizar, entre comillas, cualquier clase, y eso no es normal. Dentro del juego ellos nos aclaran que, oiga, cada personaje, cada compañero que nosotros conseguimos, cada NPC que reconocemos, tiene una clase. Nosotros no tenemos esa limitación y eso es lo que en parte nos hace especial. Pero hay más cositas que lo van contando a través de la trama. Recuperamos la conciencia, estamos en medio de una ciudad destruida y descubrimos que somos un Revenant, que es algo así como un vampiro, porque somos técnicamente inmortales, pero debemos consumir sangre para no caer en un estado que se llama frenesí,
que nos transforma en lo que se conoce como un perdido. Y estos perdidos pues son criaturas que ya no tienen conciencia, que no tienen libre albedrío, que lo único que hacen es estar por ahí buscando comida. Entonces pues digamos que eso es uno de los objetivos que queremos evitar, pero como les decía, para no caer en ese frenesí, para eso debemos consumir sangre que se consigue de humanos, que en realidad hay muy poquitos que todavía sobrevivieron, porque estamos en un momento como posapocalíptico, o a través de unos árboles que generan algo que se llaman gotas de sangre, que son como capsulitas que contienen sangre que podemos consumir, y esos se están secando. Entonces lo primero que nos piden de muy mala manera es que nos ayudemos a encontrar más, porque el gobierno central es como una organización que se formó ahí después de algún evento, pasa por todos los campamentos pidiendo como una cuota, como un impuesto de esas gotas de sangre. No se sabe para qué, pero en todas partes. Y si no les dan esa sangre, o matan a los que están ahí, o los roban, o bueno, el cuento es que se paga algún tipo de consecuencia si no se les entrega ese tributo. Pero pues el tema es que como se están agotando esos arbolitos que dan esas gotas de sangre, nos dicen que, oiga, no, necesitamos que consiga esto, porque si no, no le devolvemos a una compañera con la que nos encontramos ahí apenas como que apenas la conocemos. El cuento es que en el camino nos encontramos con un personaje pues con el cual hablamos, y él se da cuenta que nosotros realmente somos especiales, más allá del cambio de los códigos. Y es que podemos hacer cosas como revivir estos árboles que dan gotas de sangre, y esencialmente nos pide ayuda para continuar una investigación que él está haciendo para averiguar de dónde vienen esos árboles de sangre y tratar de restaurarlos, pues para mejorar la situación de todos los involucrados, tanto de los que buscan para evitar caer en el frenesí, como pues para pagar su cuota de mantenimiento a ese estado de facto. Entonces, eso es esencialmente como la trama inicial. Hay muchas cosas, hay muchos giros, se avanza mucho en la historia, y se cuenta como en dos momentos. Entonces hay una parte que es lo que progresamos en la actualidad, y lo otro es que en teoría todos, como somos inmortales, en cualquier momento morimos, pero lo que perdemos son recuerdos. Y esos recuerdos se pueden recuperar. En el mundo hay como unas pepitas que se llaman vestigios, que si usted los toca, recuperan los recuerdos de alguien más. Ahí le dice, es el vestigio de tal código. Eso tiene una implicación dentro del juego, pero dentro de la historia lo que hace es que nos manda como a otro plano donde vemos los recuerdos de esas personas, y eso se ven como un pasillo en el que vamos caminando y nos muestran una escena estática, como de los poligonales, que nos dicen, mira, y están los diálogos correspondientes, y luego nos abren otra parte del pasillo y podemos seguir avanzando, y así hasta que conocemos ese pedacito de historia secundaria, normalmente secundaria, aunque algunas son parte de la trama principal. Y eso, así como quien dice, conocemos sobre el pasado del mundo y de los personajes que nos vamos encontrando. Ok, entonces la idea es que somos un tipo especial que está buscando no volverse un monstruo, y para eso tienen que cumplirle misiones a una corporación que lo está extorsionando. No, nosotros, digamos que la corporación extorsiona los campamentos, pero nosotros nos estamos uniendo es como con otro grupo que está haciendo investigación para precisamente mejorar la situación de todos los campamentos. Ok, listo. Ya con esto en mente y sabiendo o con el dato de que es un Souls-like, ¿cómo funciona esto? Ya hay una diferencia, y es que en los Souls normalmente el tema es muy críptico y moverse no sabemos muy bien hacia dónde, y nos encontramos con muchas veces enemigos que ni siquiera sabemos si estamos o no a su nivel para derrotarlos. ¿Cómo funciona aquí entonces el juego? ¿Acción, tercera persona, e igual irnos contra un mundo de gente que quiere aniquilarnos? Sí, esencialmente. De hecho, las mecánicas básicas están claramente inspiradas en los juegos de Dark Souls.
Hay muchísimas cosas que se mantienen, voy a mencionarlas brevemente como para, en caso de que alguien no conozca mucho el género. Tenemos ataques fuertes, ataques débiles, bloqueos, parries, tenemos un rollo que nos permite esquivar ataques porque tiene algunos frames de invisibilidad. Todo eso consume resistencia que se recupera rápidamente mientras no estemos realizando ninguna de esas acciones. Entonces hay que jugar un poquito estratégicamente porque no se puede simplemente dar espadazos a la loca porque nos quedamos entre comillas cansados y pues no podemos esquivar, por ejemplo. Los enemigos golpean con muchísima fuerza. Hay que aprenderse sus patrones porque pues en 2 o 3 ataques fácilmente nos pueden eliminar. Para curarlos tenemos una cantidad limitada de regeneraciones que serían equivalentes a los flask en los juegos de Dark Souls. Y enfrentarnos a varios enemigos al tiempo es bastante complicado precisamente porque nos rodean y nos pueden aniquilar. A medida que los vamos matando obtenemos un elemento que en este juego se llama la bruma, que sirve tanto como experiencia como moneda del juego. Y si morimos tenemos que regresar al mismo lugar a recuperarla. Hay puntos específicos marcados como con un arbusto donde podemos grabar, ahí podemos también subir de nivel. Pero si descansamos en esos puntos, también se nos recuperan la cantidad de regeneraciones, pero si caemos en esos puntos, los enemigos también reaparecen en el mundo. Y el otro elemento que es común es que existen como 5 tipos de armas diferentes, cada uno con sus diferentes niveles de daño y también animaciones. Entonces pues hay unas que son más lentas, hay que saberla manejar. Y ahí la recomendación siempre es elegir la que mejor se ajuste a nuestro estilo. Podemos llevar equipadas hasta 2 al mismo tiempo. Eso es, entre comillas, todo lo que es igual a un Dark Souls. Hasta ahí describí cualquier Dark Souls. ¿Listo? ¿Y en dificultad cómo está? Es más sencillo que un juego de Dark Souls, pero ya les voy a explicar por qué exactamente. Pero también está enfocado a eso de que, oiga, 3 enemigos aparecen al mismo tiempo y prácticamente estamos fritos. Ahora, en cuanto a que lo que es diferente a un juego tipo Souls, es que, y esto es muy importante porque es lo que nos hace especial dentro de la historia del juego, podemos cambiar de clase en cualquier momento. O sea, literalmente ponemos pausa y cambiamos la clase. Es súper sencillo cambiar de clase y la idea es que esto cambia todas nuestras estadísticas base. Incluso afecta el tipo de armas que podemos utilizar. Entonces, iniciando el juego nos dan 3 clases básicas. Creo que el guerrero, no me acuerdo, y caster. Y a cada clase o a cada configuración le podemos equipar 4 habilidades pasivas y hasta 8 habilidades activas. Esas activas se utilizan con base como en una barra de magia. En realidad en el juego le llaman Icor, como este líquido que era lo que venía en las venas de los dioses en la mitología griega. Y pues como funciona como tal, se recupera a medida que vamos dando espadazos a los enemigos. Entonces cada vez que golpeamos con un ataque cualquiera, recuperamos un pedacito de Icor. Y los hechizos o las habilidades pasivas nos pueden consumir cualquier cosa desde 1 hasta 20 puntos de Icor. Eso es como, digamos que una de las diferencias más grandes. Cada clase tiene, en serio, cambia mucho las estadísticas. O sea, esencialmente cambia completamente el personaje. Cada habilidad es calificada entre A+ y creo que la más bajita es D menos. Entonces, si por ejemplo yo pongo el guerrero tiene fuerza A, resistencia B, inteligencia D, etcétera, etcétera. Y eso cambia pues nuestra efectividad con los ataques, el tipo de armas que podemos utilizar y las habilidades que podemos activar. Pero, y aquí viene otro punto interesante de la personalización, es que si usamos las clases con las habilidades seleccionadas, a pesar de que no las ejecutemos, vamos ganando experiencia para esas habilidades. Y cuando completamos el nivel de cada una de esas habilidades, se desbloquean. Le doy un ejemplo básico. La primera clase que le dan a uno es la del guerrero.
El guerrero tiene una habilidad activa que si yo la utilizo, hago más daño con las armas cuerpo a cuerpo. Ese es como el ejemplo básico. Esa habilidad, a medida que yo voy matando enemigos, va ganando experiencia. Bueno, digamos que esa es la activa y la pasiva es que tiene un poquito más de vida. ¿Listo? A medida que yo voy ganando puntos de experiencia, la habilidad se desbloquea. Entonces llega un punto en que me dicen, listo, esa habilidad ya está desbloqueada. Entonces yo puedo cambiar de clase, ponerme la clase de mago, por ejemplo, y ponerme la habilidad pasiva que me dio la clase de guerrero, la de más vida, o la de más daño con el arma, siempre y cuando la clase que yo tenga cumpla con los requisitos mínimos de la habilidad. ¿Sí me voy a entender? Porque las habilidades tienen requisitos mínimos, no solamente desbloquearlas, sino que tengan requisitos mínimos. Sí, que tenga las estadísticas en un punto determinado, por ejemplo, puede ser un requisito. Sí, exacto. Todas son con base en esas estadísticas básicas. Entonces, por ejemplo, lanzar el hechizo, lanzar bolas de fuego. Bolas de fuego requiere que la inteligencia sea mínimo en D. Entonces, si la desbloqueo con la clase que me daba esa habilidad, puedo lanzar bolas de fuego con cualquier otra clase que yo equipe, siempre y cuando me den al menos inteligencia en D. Por dar un ejemplo. ¿Listo? Entonces, pues, eso... ¿Qué es lo que hace? Que uno cambie mucho de clases, pruebe muchas, trate de desbloquear esas habilidades especiales para armar, digamos, la mezcla que más se le acomode a su estilo. ¿Qué otra cosa cambia? Bueno, cuando subimos de nivel, lo único que mejora es nuestra vida, el daño básico, el poder de luz y el poder de oscuridad, que eso afecta a la efectividad de nuestras habilidades. Hay habilidades que son de luz, hay habilidades que son de oscuridad. Cuando uno las selecciona, él dice a qué elemento pertenecen, pero eso es lo único que cambia. No es como los juegos de Souls que uno sube, yo quiero un punto más de inteligencia y un punto más de vida y un punto más de resistencia. No, aquí la subida de nivel es estándar porque pues yo puedo cambiar de clase en cualquier momento. Hay un elemento muy cuestionado y ese es el que afecta significativamente la dificultad del juego. Y es que por defecto vamos acompañados por un NPC que nos ayuda en combate. Y eso es lo que realmente hace el juego mucho más fácil que un Souls, digamos, tradicional. ¿Por qué? Porque no es tanto el daño que ellos hacen durante los combates, sino que muchas veces se roban la atención de los enemigos y eso nos da ventanas, por ejemplo, para curarnos, para recuperar la estamina o para hacer poderes, que es una ventana que normalmente en un juego como Souls no existe porque nosotros somos el único foco de atención, entonces todo el tiempo tenemos que estar pendientes y esquivando y bloqueando y atacando y no sé qué. Aquí no, aquí a veces nuestro compañero se puede llevar ese enfoque. Y si se lleva ese enfoque, listo, tenemos un espacio para, oye, nos curamos, utilizamos un hechizo, utilizamos una habilidad, lo que sea que tengamos que hacer en ese momento, precisamente porque ellos nos están dando esa ventana. Y lo otro que pueden hacer es que si los enemigos nos matan, los compañeros pueden sacrificar una porción de su vida para resucitarnos a nosotros. Entonces como que nos da una segunda oportunidad a pesar de que no nos hayamos curado al tiempo. Eso fue súper criticado porque es que esa no es la experiencia Souls y yo debería llamar a un compañero solamente si de verdad lo necesito, etcétera, etcétera. Y el juego viene así por defecto. Pero no es obligatorio usarlos. Si ustedes no quiere, usted puede ir a cualquier punto de salvado y decirle, oiga, ya no quiero compañero. Y le desactivan su compañero sin ningún problema. Otra cosa que cambia un poquito es que tenemos un minimapa que se va revelando a medida que encontramos estos puntos de salvado o si purificamos flores corruptas y esto nos permite teletransportarnos entre las diferentes áreas del juego. Eso tampoco es muy común en los juegos, hay algunos juegos de Souls que permiten eso, pero ya cuando usted está prácticamente acabándose el juego, como quien dice, oiga, y si quiere devolverse, mira, aquí le damos la opción. Pero este juego nos permite después de que encontramos la base principal, ya tenemos esa habilidad de aquí a allá.
Y pues el otro elemento que sí digamos que es un poquito más común es que hay jefes grandes con diseños relativamente interesantes que pegan como una mula. Son de esos enemigos que con un solo golpe nos pueden estar matando. La ventaja o el problema también es que casi siempre tienen patrones muy parecidos de ataque. Todos tienen un golpe rápido, un ataque a distancia, una de efecto y un combo. Entonces, pues si uno, como quien dice, aprende a distinguir cuál es el golpe rápido, cuál es el ataque a distancia, cuál es cada uno de esos tipos de golpes del enemigo, se vuelven relativamente sencillos. Eh, Aunque cuando se les baja a usted la mitad de la vida, como que no se transforman necesariamente, sino como que cogen un segundo aire y ajustan esos movimientos, entonces es como si tuvieran siempre todos dos fases. Otro elemento de la jugabilidad que vale la pena destacar es que las armas también suben de nivel y también se pueden cambiar algunos de sus atributos como para acomodar el estilo, como por ejemplo le puedo añadir daño elemental a un arma, pero si le sacrifico el ataque base. Y también las armaduras son 4 tipos de armadura y cada tipo de armadura tienen un timing diferente para hacer el parry. Lograr el parry es muy, muy bueno porque pues, si usted logra el parry en el momento correcto, no solamente bloquea el ataque del oponente, sino que le hace un golpe especial que además de eso le extrae bastante icor, lo que le permite, por así decirlo, recuperar su magia, pero es bien complicado los timings. La verdad, el timing del parry se me hizo bien complicado. Sí, sí, me queda de pronto un tema que pues si me lo puede explicar mejor. Lo de las habilidades, sobre todo las que son activas. Las pasivas entiendo que eso según la clase, según los niveles y las vas seleccionando. Pero las activas, es decir, ¿vas ganando más o esas que tienes desde el principio son sencillamente cambian si cambias la clase? Y Las si, activas y las pasivas funcionan completamente igual. O sea, yo tengo, por ejemplo, no sé, la clase del caster viene con 2 pasivas y 3 activas. Si yo le subo lo suficiente el nivel, lo que hago es desbloquearlas y después me cambio a la clase de guerrero. Pero si la clase del guerrero cumple con los mínimos, yo puedo coger todas las habilidades del mago y ponérselas a mi guerrero. Absolutamente todas. pero no es que vayan Siempre y cuando. mejorando con niveles o que a lo No, largo del juego no, vaya siempre son el consiguiendo mismo otras. nivel. O sea, lo que pasa es que cada una de esas habilidades tiene un elemento, luz o oscuridad. Y a medida que voy subiendo de nivel, voy subiendo el daño de luz y de oscuridad. Entonces las habilidades, entre comillas, van subiendo conmigo. Ok, listo. Me decías entonces el tema de la base. ¿Cómo funciona y más o menos cuánto te tomó el juego? Porque eso también es importante aquí. Listo. La base es muy sencilla, es un espacio donde podemos interactuar con todos los NPCs que son como nuestros compañeros. Hay una tienda, hay un sitio para mejorar las armas, podemos charlar con los personajes. Si de pronto estamos un poquito perdidos, hay un punto como un tablero que nos dice, oiga, lo siguiente que hay que hacer es esto. El- pero pues tampoco es que se haya muchas actividades, uno puede encontrar cosas botadas en los mundos, objetos del mundo antiguo y regalárselos a nuestros compañeros y eso aumenta el nivel de afección, de afectividad con ellos. Y eso lo que nos permite es que ellos nos manden regalos a veces de vez en cuando nos ponemos con un punto de salvador, recibimos un regalo y esos regalos uno los puede intercambiar por puntos de bruma, o sea, más experiencia. También hay un sitio como unas aguas termales donde podemos relajarnos y ver de nuevo cualquiera de las animaciones que hayamos visto previamente. Que a mí me pasó en una que este es uno de esos juegos que no tiene pausa porque está basado en la saga de Souls. Entonces no hay forma de poner pausa. O sea, simplemente usted no puede poner pausa porque el juego no está diseñado para que tenga pausa. Entonces llegué a una de esas animaciones y me llamaron, me tocaba hacer algo urgente, no podía, entonces me tocó bajar al control, ir, hacer lo que tenía que hacer y cuando volví, pues mi personaje estaba muerto y ya me había perdido la animación. Pero pues en esas aguas termales fui y pude ver de nuevo la animación que me había perdido porque pues las animaciones dentro del juego como tal no se repiten.
Hay un punto que vale la pena mencionar, y es que el juego en realidad no es tan difícil, o sea, no es fácil, no es para nada sencillo, pero no es tan difícil, aunque hay un pico de dificultad hacia el final. A mí me pasó que yo iba, digamos que con todos los enemigos, los dos primeros me dieron durísimos, porque no estaba acostumbrado, o sea, estaba tratando yo de jugarlo más, un poquito más como un hack and slash, más como de hacer el combito y no sé qué. Y no, definitivamente se juega mucho más como un Souls, pero pues mientras me acostumbraba nuevamente me costó un poquito de trabajo. Pero al final, o sea, empecé a pasarme los enemigos después de 2 o 3 intentos de combate, como que dice, me aprendí el patrón, listo, ya lo puedo matar en este intento. Pero al final llegué a una parte en que me estaban moliendo, pero cosa brava. O sea, de verdad hay un pico de dificultad casi al final. Que oiga, no, mis respetos, ¿qué les pasó? Como que se les subieron mal los números. En cuanto a la dificultad, en cuanto a la longitud, depende un poco qué final esté tratando usted de sacar, porque hay 3 finales diferentes. Entonces, los finales dependen de la forma como usted llegue a 4 jefes en particular. No les voy a decir cuáles son, no les voy a decir qué hay que hacer, pero dependiendo si usted hace todo lo que tiene que hacer antes de esos jefes, le dan uno de los tres finales que existen. Si salva a ninguno de los jefes, si salva 1 a 3 de los jefes y si salva a los 4 jefes, esos son los 3 finales diferentes. Listo, entonces yo me fui por la ruta larga, saqué primero el final bueno y me tardé más o menos unas 43 horas, creo, aproximadamente, para sacar el final bueno, que pues es el que requiere más exploración y el que requiere más búsqueda de cositas. Listo. Con eso entonces, no sé si redondeas el juego. Entiendo que nos acompaña la inteligencia artificial, pero ¿hay otra forma de que hay algún tipo de multijugador o algo así? ¿No? Sí, hay un modo de multijugador en el que podemos lanzar señales de auxilio o responder a señales de auxilio de los enemigos, de los otros jugadores. Y esencialmente lo que hacemos es que el juego nos conecta con ese jugador y lo acompañamos como si fuéramos un personaje más. Entonces, en ese caso, la persona no tiene un personaje que le ayuda, sino 2 personajes que le están ayudando en todo momento. Y el problema es que en el momento en que yo jugué el título a finales del 2022, es muy difícil buscar o conseguir a alguien que esté pidiendo auxilio o que esté ofreciendo ayuda en cualquier momento. Es de verdad bastante, bastante complicado. Un elemento que sí noté es que cuando uno llega de invitado a donde otro jugador, el juego lo baja al nivel de ese jugador. ¿Listo? Las armas y las armaduras no, les deja la que usted tenga, pero sí le baja el nivel. Por ejemplo, yo estaba ya en un nivel muy alto porque ya prácticamente me estaba terminando el juego y respondí la llamada de auxilio de otro jugador y el muchacho iba como en el, no sé, 6.º jefe tal vez del juego, menos de la mitad del juego, y lo que hizo fue, oiga, pues como usted va, llegue como estuviera exactamente en el mismo nivel que la persona que lo invocó. Y es bastante complicado de jugar si usted no tiene una muy buena conexión de red. ¿Por qué? Porque como los tiempos de respuesta son muy precisos, esquivar ataques de los enemigos es muy complicado porque usted solamente tiene unos cuantos frames de invisibilidad. Entonces se puede ser bastante complicado. Si usted tiene un poquito de lag, bailas. Es prácticamente imposible esquivar ataques de los enemigos. Y lo sé porque me pasó más de una vez como, oiga, yo alcanzaba a responder ahí, pero no. Un poquito de lag y frito. Y ya en 2022 es muy, muy difícil conseguir con quién jugar. De verdad, yo le dije en su momento, Andrés compró este juego, le dije, oiga, venga Andrés, juguémoslo, aprovechemos. Yo también lo conseguí, estaba muy barato, juguémoslo. Y me dijo, no, sí, no, voy a jugar otra cosa. Y yo, bueno, listo, está bien. Me lo voy a tratar de pasar las 3 veces que requiere, pero es que la segunda pasada, si usted no le sube el nivel de dificultad, en la segunda me demoré, o bueno, llevo 8 horas y voy en el nivel final. ¿Listo?
La segunda pasada es prácticamente un speedrun comparado con la primera vuelta de este. Porque pues arranqué en el nivel que quedé en el primer juego. Entonces estoy sobre poderoso en todas partes menos en el nivel final. Entonces ya estoy en el nivel final y en serio, 8 horas más o menos para llegar al nivel final. Eso puede ser un juego diferente, pero listo. Ya con esto entonces cerramos la jugabilidad y pasemos a los aspectos técnicos. Es un juego que va de la mano de Bandai Namco. No en vano le dicen anime Souls, entonces pues ya sabemos por dónde va la estética. Pero, ¿qué motor gráfico tiene esto? ¿Cómo se ve? Yo he visto que es un poquito oscuro. A pesar de ser anime, pues no es colorido, es más bien como oscuro. Sí, es por todo el tema posapocalíptico, de eso de que, oiga, algo sucedió, hay un cataclismo o un evento, entonces todo está destruido, desolado. En cuanto al motor gráfico, utilizaron Unreal Engine 4. El diseño de personajes y enemigos efectivamente es muy anime. Eso implica pues todos los tropos del género. Los personajes femeninos usualmente son bastante voluptuosos y los masculinos siempre están marcados, delgaditos y son súper caribonitos, típico personaje protagonista de anime. Los jefes tenían más o menos un 50% de ser un horrible monstruo o una chica ligera de ropa. Y en más de una oportunidad es una combinación de ambos. Entonces, pues es como quien dice, al que le gusta le sabe. Eh, Sí, sí. Es, porque es muy marcado anime. Entonces, a mí personalmente, por ejemplo, me gustaron mucho los diseños de los NPCs. Están un poquito recargados el tema de las pintas, porque y la chaqueta y el gancho y no, o sea, un poquito recargados, pero pega, o sea, funciona bastante como para la estética que están dando todo el tema de los vampiros y el mundo posapocalíptico. Lo que sí tienen es que no tienen ese grado de cuidado que tienen algunos otros títulos como con más presupuesto, entonces hay mucho clipping, sobre todo en la ropa. La ropa atraviesa lo que tenga que atravesar, la espada también atraviesa lo que tenga que atravesar con tal de, no durante la jugabilidad, sino muchas veces cuando hay escenas de animación. Entonces, si tengo un cuello alto y la espada tiene que pasar por ahí, pues la espada pasa por ahí, no me importa. Entonces, le falta como ese pulido adicional. Donde sí se nota que de pronto están un poquito más caídos son el tema de los mundos, las áreas son como mixtas. Hay un buen nivel de detalle en general, pero a ratos se le nota mucho los bloques con los que están armados los escenarios. Y también pues hay algunas texturas como de baja calidad. Entonces, por ejemplo, hay una parte, un mundo bien avanzado que es como, oiga, y hay que escalar. Y uno, oiga, y se nota mucho que tenemos un pedazo de torre y luego tenemos un pedazo de escaleras y luego viene otro pedazo de la misma torre y luego viene como un montículo sobre esa torre y luego viene como que se notan los componentes armaditos porque los repiten mucho en otras partes dentro del mismo mundo y uno dice, sí, claro, estos son, o sea, sí, es una torre y es interesante, pero se le nota demasiado los bloques con los que está armado, así como que la misma torre la rearmaron en varias partes. Donde sí hay un poquito sufrido es el tema del desempeño. El desempeño puede llegar a ser un problema porque el frame rate no es consistente en ninguna de las consolas. Las resoluciones pues van desde 900p hasta 1800p, o sea, 900 en una Xbox One y 1800 en una Xbox One X. Y ambas PlayStations las dejaron en 1080. ¿Qué significa eso? Que la versión que mejor funciona es la de PlayStation 4 Pro por encima de la de Xbox One X, porque es que la de Xbox One X le subieron muchísimo la resolución, pero ese frame rate va casi que pegaba a 30. O sea, ligeramente por encima de 30. Y más que la cantidad base, es lo mucho que se cae. Se notan las caídas de frame rate.
en algunos momentos cuando hay muchos efectos o no sé exactamente qué es lo que pasa, pero se le notan las caídas de frame rate al juego. Entonces, yo hubiera preferido, por ejemplo, que lo hubieran dejado, no sé, un poquito más bajito, pero más estable. Pero O, ese es un o problema que las existe. opciones de configuración que son comunes ahora, muy parecido a lo que viene de PC, te dejan elegir una mejor resolución sacrificando frame rate o al contrario. No, pero igual, por ejemplo, si ese fuera el escenario, en Xbox One X, primero, esa opción no la dieron. ¿Listo? Entonces, decidieron dejar la resolución alta. Automáticamente, alta. ¿Por qué? Porque va a 1800p. En PlayStation 4 Pro, digamos que escogieron la versión de más de performance más que de resolución, porque la dejaron en la misma resolución de una PlayStation 4 base, 1080p. Pero tampoco es estable. Y ese es el problema. No es estable. En ninguna resolución es estable. Brinca mucho. Y ese es el inconveniente. O sea, no me importa que se lo hubieran dejado en 1080p si fuera más estable. Incluso estable más abajo. Pero estable. Pero es que en 1080p, por ejemplo en PlayStation 4 Pro, que fue donde ellos apuntan a 60, pero a cada rato se cae. O sea, y se cae bastante. O sea, no es que se cae, oh, sí, de 60 a 58. No, se cae de 60 a 35, una cosa por el estilo. Entonces se siente ese tartamudeo con bastante frecuencia dentro del juego y es bastante molesto. Y pues no les digo en PC porque la verdad no está muy bien optimizado y pues depende un poco de la máquina que usted tenga. Entonces pues ahí varía mucho el millaje dependiendo del equipo que usted ponga y la configuración que usted le maneje. Listo. Y en cuanto a sonido, lo jugaste en japonés, me imagino. ¿Qué tal ese tema de voces y qué En tal la ambos, música? porque acuérdese que lo estoy tratando de pasar dos veces. Entonces, Ok. como para variar algo, le cambié las voces en la segunda vez. Bueno, primero voy a empezar un poquito por la música. Empiezo por la música, que fue compuesta por Go Shiina, quien ha trabajado en la industria por más de 20 años y está lleno de composiciones dramáticas, épicas, con un toquecito de música eclesiástica que acompañan muy bien todo el tema de los vampiros. Todo es orquestado y a veces le acompañan con coros o letras. Me pareció bastante buena, la verdad. Y de pronto un poquito escasa porque hay algunos niveles que pueden llegar a ser bastante extensos o uno puede demorarse bastante explorándolos. Y la canción, bueno, está bien, ya como que la estamos sintiendo repetida, pero pues digamos que eso no me pasó tan seguido. Las voces, por otro lado, pues es un apartado mixto. Los diálogos en general son flojos, pero digamos que eso no es culpa de las personas que graban los diálogos, eso es culpa de las que escriben los diálogos. Pero la diferencia entre la actuación en japonés y el doblaje en inglés es muy notable. O sea, no es que, uy, sí, son de calidades similares. No. Definitivamente el juego hay que dejarlo en japonés. Las voces en inglés sobre todo o sea, hay muchos NPC que tienen bastantes diálogos y los actores de voz están haciendo el mínimo trabajo necesario para ganarse el sueldo. O sea, la verdad no me gustaron casi las voces. Hay unos que lo hacen bien, pero digamos que por lo menos el 50% hacen un trabajo bastante deficiente en inglés. Entonces sí les recomiendo que las dejen en inglés, que pues también aplica por el tema de que es muy anime. Un tema que me pareció muy extraño Es es que decir, nuestro, que la dejen en japonés. que la dejen en japonés, que no, que la pongan en japonés, porque él Ok, viene como es la versión americana, él por defecto la pone en inglés. ok. Que la pongan en japonés, no que la dejen en japonés, que la pongan en japonés. ¿Listo? Un tema que me pareció muy extraño es que a pesar de que cuando arma uno el personaje le dejan escoger entre comillas la voz, el protagonista es prácticamente mudo. O sea, en serio, diálogos no tiene ninguno. O sea, la voz que uno escoge es la voz que suena cuando le pegan a uno muy duro, cuando se cae por un abismo, con el grito cuando necesita ayuda. O sea, de verdad. Y se extraña porque por la forma como está escrita la historia, los diálogos, o sea, evidentemente ahí mi personaje tenía que haber dicho algo y se quedó callado y me fastidia verlo callado cuando tiene que, o sea,
como él dice, era su momento de hablar y tenía que decir, o sea, yo no les estoy pidiendo que hablen mucho, porque entiendo que se hubiera sido un esfuerzo, porque colocaron varios tipos de voz, pero no, dejarlo mudo no fue la decisión correcta. Ok, entonces con esto, ¿qué nos quedamos escuchando para pasar al resumen? Vamos a escuchar el tema principal del juego, así se llama, Main Theme. Recuerden que estamos en www.cronicasgumba.com, ahí encuentran estos podcasts. Además, todos los jueves se publica en sus gestores de confianza. Estamos en iVoox, en TuneIn Radio, en Deezer, bueno, Spotify, bueno, hay un montón. Hoy César nos está hablando de un juego tipo Souls con estética anime, publicado por Bandai Namco y se llama Code Vein. Vamos a pasar, después de todo esto que hablamos antes del juego, a hacer ese resumen ya para cerrar y recomendarlo. ¿Qué fue lo mejor de Code Vein para César? Bueno, para mí lo mejor de Code Vein son 3 puntos en particular. Uno, el alto nivel de personalización. Ese tema de poder escoger las clases y además de eso habilitar los poderes de cada una de las clases para poderlas utilizar en otras clases le permite a uno armar y desarmar. O sea, literalmente puedo buscar y armar el tipo de personaje que yo quiero hacer. Que yo quiero un tanque, listo, entonces busco la clase Atlas que me da buenas bases y las habilidades de la clase Atlas y las complemento con algunas habilidades de la clase de guerrero y le pongo las habilidades pasivas de la clase de superviviente y así hasta que yo armo exactamente el tipo de personaje que yo quiero, ya sea con un arma corta o con un arma larga, pues o con las armas que me permita hacer la clase. Entonces el nivel de personalización es impresionante. Es tal que al principio me pareció un poquito abrumador. O sea, cuando recién jugué, yo creo que la primera hora yo estaba de verdad confundido de todas las cosas que tenía opciones de que, oiga, y esto con esto, y esto lo puedo combinar con esto. A medida que fui jugando ya fui entendiendo mejor, pero sí, esa personalización es un punto muy positivo. Otro punto que me gustó, que no es muy propio de los juegos de la franquicia Souls, pero que se me hizo que está bien manejado aquí, es el tema de la trama. Sí, hay un par de clichés propios de las series de anime y de pronto los personajes son un poquito muy dramáticos, pero igual en términos generales es chévere. O sea, es interesante saber qué fue lo que le pasó antes a cada uno y por qué están en la situación que están, y la trama hacen giros. O sea, sí, inicialmente estamos buscando esto, pero hay un punto en que dicen, no, pero ¿y quiénes son ellos? ¿Y por qué estamos investigando esto? ¿Y qué opciones tenemos? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y no sabía que ese era el villano. Y o sea, la trama es buena y la ambientación que logran o sea, tiene buen material, lo que pasó anteriormente y el cataclismo y de dónde vienen y por qué aparecieron los vampiros. Todo eso nos lo van explicando dentro del juego y se me hace que es un punto positivo. Y el tercer punto es el tema del combate hábil en general y las habilidades especiales, porque eso le da un sabor diferente que hace que no sea solo Souls. Porque sí, el combate base es muy parecido en Souls: bloqueo, ataque débil, ataque fuerte, enfocar a los enemigos, atacarlos por la espalda, etcétera, etcétera. Pero todo el tema del manejo de las habilidades especiales activas, sobre todo, que nos permite, hacer un poder especial, poner una trampa, lanzar un hechizo de distancia, poner una defensa, mejorar el daño de un arma. Todas esas habilidades son muy útiles, son diferentes, hay muchísimas, son más de 150 habilidades en el juego. Entonces eso se me hace que le da un sabor diferente a que sea solamente Anime Souls. Listo, ya con esto entonces esos 3 puntos sí se intuían que te iban a gustar, pero también ya me he podido dar cuenta de algunos que no te gustaron mucho.
¿qué te parece que le afectaría a todos los que jueguen este juego? ¿Les parecería malo? Listo. Yo tengo dos puntos particularmente que me parecieron particularmente malos. Uno, todo el tema de los problemas técnicos. Yo mencioné todo el tema de que las caídas de frame rate y no sé qué. Yo lo estaba jugando en una PlayStation 4 Pro y entiendo que una Xbox One X también funciona, a pesar de que pues en una resolución un poquito, resolución mayor, pero un frame rate en promedio más bajito, también es más o menos estable. Pero entiendo que las versiones de PlayStation 4 base y Xbox One base de verdad sufren todavía peor, a pesar de que se le lanzaron muchísimos parches. O sea, la verdad no quiero imaginarme cómo fue esto al inicio. Entonces todo ese tema técnico falla y no fue el único problema que tuve. O sea, el juego se me cerró en 2, 3 oportunidades en las 40 y tantas horas de juego. No perdí progreso, bueno, perdí una batalla contra un jefe, pero pues repetirla no fue nada del otro mundo, estaba en una de las partes sencillas del juego. Pero igual, o sea, ese tipo de deficiencias que, sin ningún motivo aparente, o sea, simplemente entré a... después de la batalla del jefe me mostraron uno de los recuerdos del jefe y cuando cambié al recuerdo, nada, pum, cerrado, pantalla azul, vuelve a inténtalo más tarde. Entonces eso es un problema. Y el otro punto que me pareció malo se llama la Catedral de la Sangre Sagrada. Así, tal cual. Ese nivel. Un es escenario malo. completo. Un escenario completo. O sea, es largo, frustrante, difícil de navegar y hasta los mismos desarrolladores del juego se dieron cuenta porque a la mitad del nivel le dicen, oiga, ¿sabe qué? Si usted entra aquí, lo vamos a dejar jugar otra cosa mientras tanto porque sabemos que esto está muy largo y aburridor. Y uno puede entrar a un recuerdo e irse a conocer más de la historia en el pasado y cambiar de ambientación porque de verdad está uno ya mareado de ver esa catedral del pasillo y la torre y el pasillo y subimos y bajamos y la torre y el pasillo y la torre y cruzamos y la puerta, el pasillo, la torre. Uy, no, ese mundo es lo peor y es larguísimo. De verdad es uno que así de frente es malo. Ok. Y las cosas que de pronto te dejaron como preguntándote, que no puede que no Hay sean tres malos para todo el cositas mundo. exacto, hay tres cositas que quiero, más que decirles que son problemas, son cositas que vale la pena destacar. ¿Listo? Para bien o para mal, pero vale la pena destacar. Uno es el tema del pico de dificultad hacia el final. Sentí ese pico de dificultad hacia el final, entonces para los que crean que el juego fue muy fácil, ese pico de dificultad es bienvenido. Para mí, que iba como a un buen ritmo, ese pico de dificultad me estaba un poquito frustrando casi al final. Otro tema, la música me pareció muy buena, así me gustaría destacarla, pero no hay mucha música que destacar, entonces lo que hay es bueno, pero no es mucho, entonces por eso no lo alcancé a poner como un punto positivo, pero sí me gustaría la pena destacar. Y lo otro es el juego en línea. Lo que alcancé a jugar se me hace que puede ser muy entretenido jugarlo con alguien más. Así lo haga un poquito, así lo haga todavía más fácil. Pero el problema es que ya es muy difícil encontrar para jugar con una persona aleatoria. O sea, de verdad toca ponerse de acuerdo con alguien para jugar. Si quieren de verdad progresar, digamos, juntos. Entonces, por eso no lo alcanzo a poner ni bueno ni malo, sino que, oiga, es chévere que esté, pero en este momento es muy difícil encontrar personas con quien jugar. Ok, con esto entonces cerremos con la recomendación. ¿A quién le recomendarías este Code Vein? Tú lo jugaste en PlayStation 4 Pro, pero pues está en varias de las consolas. Sí, en PlayStation 4, en Xbox y en PC. Es más, creo que actualmente en el momento que estamos grabando esto está disponible para el Game Pass. Sí. Pero pues como esos juegos rotan en cada momento, les recomiendo verificar antes de tomar mi palabra en ese aspecto. Ok, entonces ¿a quién le recomendarías este? Y si tuviéramos que decir que lo compraran o no, ¿cómo lo recomendarías? Bueno, el juego es difícil de recomendar porque es como para una gente muy muy nicho. Yo se lo recomendaría a los que
usualmente los Dark Souls les parecen muy difíciles. ¿Por qué? Porque todo el tema del compañero ayuda montones a progresar. ¿Listo? Entonces normalmente las personas que juegan un Dark Souls y dicen, uy, esto es muy difícil, este juego podría estar dentro del rango de las posibilidades. Otra opción, ¿sabe a quién no se lo recomiendo casi? A los que les gustan los juegos de Souls. Porque normalmente a los que gustan los juegos de Souls, sí, este es su tipo de género, pero tiene el problema de que primero la gente se queja, los fans acérrimos de los Souls dicen, ay, es que esto es muy fácil. Y lo otro es que, ay, sí, es que aquí me están contando historia. Pues sí, pero pues ese es el punto. De pronto, si a usted le gustan los Souls y el anime, este podría ser su juego. Pero pues la advertencia de que, oiga, pues si le está pareciendo muy fácil, simplemente desactiva el compañero, porque pues usted lo que quiere es morirse un montón de veces. Eso, quitarle el compañero ayuda a restos. Y en cuanto a quién se lo... dentro de nuestro rango, yo diría que es definitivamente un juego alquilable. Yo lo conseguí realmente muy económico, está realmente muy económico si lo compran en plataformas digitales, incluso si lo buscan en formato físico, se puede conseguir muy barato, nuevo o usado, y es un juego muy entretenido que les va a dar muchas horas si cumplen las condiciones previamente mencionadas. Si no, simplemente lo pueden probar, decirle esto es lo mío o esto no es lo mío y seguir adelante. Perfecto, con esto entonces pasamos a despedirnos. Recuerden, de nuevo, nos encuentran en todas las plataformas pues no, de pronto no en todas, pero sí en la gran mayoría, en la mayoría de plataformas de podcast que ustedes conozcan. Todos los jueves está saliendo un podcast y luego pues lo verán en nuestras redes sociales, @cronicasgumba.com. Con ustedes estuvo hoy Víctor Dayos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. A mí me encuentran en @GumbaVictor. Y por mi lado se despide César Rivera, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.